del afán. Ya tiene como 15 días que empezamos. Mateo 14. La vez pasada vimos, acordarán ustedes, cómo las dudas, el temor, las preocupaciones, el afán, la angustia, la ansiedad, todas estas cosas tienen algo en común. Hay muchas partes donde Dios condena el afán. El afán es pecaminoso. El afán no es el estar afanado no es un pecado pequeño. Por eso Dios quiere que tratemos con esto. En el versículo 30, en el 31, dice: al momento Jesús, 14:31 de Mateo, extendiendo la mano, asió de él, asió de Pedro, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudó por su poca fe. Vimos algo acerca de la poca fe, acerca de la fe débil. Yo les comentaba que un creyente puede tener una fe fuerte un día y el día siguiente tener una fe débil. Le pedimos a Dios que aumente nuestra fe y luego a veces parece como que en lugar de aumentarla, como que disminuyera. Vimos que la poca fe, una fe débil, obedecen al hecho de no poner en práctica el conocimiento que tenemos de Dios. La mayoría de los que estamos aquí tenemos ya años leyendo la Biblia. Pues ese conocimiento que decimos tener se demuestra poniéndolo en práctica. La fe verdadera implica creer, confiar y obedecer. Esos son los elementos de la fe verdadera: creer en lo que Cristo hizo, confiar en lo que Cristo hizo en la cruz y entregarnos, obedecer a Cristo como el Señor que es. Pero cuando tenemos dudas, cuando tenemos temor, no podemos hacer estas cosas. No podemos ni creer, ni confiar, ni obedecer. Leemos la palabra de Dios y creemos que es la palabra de Dios, pero no nos resulta fácil confiar, estar calmados, estar tranquilos, estar en paz en medio de la crisis, en medio de los problemas. Nosotros creemos que Cristo es nuestro Señor. Esto significa que Cristo es nuestro dueño, le pertenecemos, nos compró, somos de su propiedad. Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Ese es otro elemento de la fe salvadora. Él no tiene que consultar con nosotros acerca de lo que va a hacer. Él hace lo que quiere. Creemos que Él es soberano y nos sometemos a su soberanía. Señor, tú eres mi dueño, haz conmigo lo que quieras. Pero cuando nuestra fe es débil o cuando nuestra fe es poca, no podemos aplicar esto a la realidad, no podemos. Empezamos a dudar, empezamos a desconfiar y empezamos a desobedecer. Al dudar y al desconfiar, ya estamos desobedeciendo, pero puede conducirnos eso a más desobediencias. Cuando Pedro se bajó de la barca
el viento ya estaba duro, estaba soplando muy fuerte. Dice en el 28, 14:28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En ese momento estaba soplando el viento y las olas estaban así. Se bajó de la barca y empezó a caminar. O sea, él empezó bien, empezó a caminar en medio de las circunstancias difíciles. Mientras estuvo mirando a Cristo, él pudo avanzar unos cuantos pasos, pero se puso a estar observando los efectos del viento en las olas, el rugido del viento, y le dio miedo. Entonces Pedro empezó bien, empezó confiando, pero acabó desconfiando. Las dudas, los temores, hablan de falta de conocimiento. Sí, conocemos a Dios. Si no lo conociéramos, no seríamos creyentes, no seríamos cristianos. Pero cuando tenemos dudas y tenemos temores, quiere decir que no conocemos a Dios lo suficiente, le conocemos muy poco. No conocemos cómo se debe su verdad, no conocemos cómo se debe su fidelidad, no conocemos cómo se debe su poder en nuestras vidas. Hemos leído los evangelios, hemos leído todos los milagros que Cristo hizo. Sabemos que Cristo es Dios, que Él es todopoderoso, pero es posible que lo conozcamos en teoría, un conocimiento puramente teórico, puramente intelectual. El conocimiento teórico tiene que ser práctico, tiene que convertirse en algo práctico, porque si no es así, no estaremos firmes, no seremos estables, estaremos temblando, tendremos miedo de cualquier cosa. Hay ocasiones en que el diablo está metido detrás de las dudas. Los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego no nos permiten ver que Cristo está cerca. Vean, cuando Pedro empezó a gritar aquí y le dijo a Jesús, sálvame, Jesús estaba cerca. Nosotros entendemos que Cristo está cerca. Pedro lo estaba viendo. Nosotros no vemos a Cristo, pero no necesitamos verlo para creer que está cerca. Si somos creyentes, si hemos creído en Él, Él siempre está cerca. Y si no sentimos su presencia, eso es lo de menos. El hecho es que Él está cerca. Nuestros sentimientos no tienen que ver en esto. Si lo sentimos cerca o no, eso no tiene que ver. Otra causa del problema fue que Pedro vio las circunstancias, vio las olas, pero no miró a Cristo. Porque dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Pero no lo había visto antes? No hubo cambio en el viento seguía siendo el mismo. El cambio ocurrió en él, ocurrió en Pedro. El cambio no ocurrió ni en las circunstancias ni en Cristo. Cristo es el mismo, el viento era el mismo. El cambio estuvo en Pedro. O sea, mientras él estuvo mirando a Cristo, él pudo caminar sobre las aguas. Dejó de mirar a Cristo y sintió que se hundía. Si nosotros estamos viendo los problemas, si nos detenemos a observar las dificultades, los problemas van a crecer y las dificultades también. Eso no va a solucionar nada. Y hay otra causa también de este problema, la falta de dominio propio. No podemos controlar nuestra mente, no podemos controlar nuestras emociones. Acuérdense ustedes que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, la inmadurez espiritual está metida en el asunto. O sea, si somos inmaduros, nos faltará este fruto, el dominio propio, la templanza. Hay otra causa, el ego, o sea, el amor propio, el egoísmo. Es posible que estemos tan absorbidos por deseos mundanos,
por cosas que quisiéramos obtener, por ambiciones, por anhelos mundanos, que las cosas espirituales las hacemos a un lado. Si nos importan más las cosas de este mundo que las cosas espirituales, tendremos dudas, tendremos temores, estaremos afanosos. Hay muchas causas de tentación. Por ejemplo, el deseo de tener una vida tranquila, el control, el tener el control. Si una persona tiene una buena cuenta en el banco, pues anda contento donde quiera que ande. Dice, bueno, pues aquí traigo 500 pesos en la bolsa. Si me lo roban, bueno, pues qué importa, pues tengo en el banco. Si tú tienes dinero en el banco, estás tranquilo. Pero si no lo tienes, y si no tienes ni los 500 en la bolsa, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar contento teniendo dinero y no lo tienes? ¿Estás preocupado? El deseo de tener una buena reputación, el deseo de tener una buena vida, estar acostumbrados a vivir bien, estar acostumbrados a comer bien. Son cosas legítimas. No es pecado que tengamos lujos y comodidades, eso no es pecado. Pero si ese es nuestro deseo y nuestra ambición, pues entonces cuando esas cosas se ven amenazadas o en entredicho, vamos a tener dudas, temores y problemas. Quisiéramos controlar nuestras circunstancias, quisiéramos tener el control de nuestras vidas. Pedro, cuando empezó a ver el viento fuerte, empezó a preocuparse por su propio bienestar. ¿Qué va a hacer de mí? Me voy a hundir, me va a tragar el agua. Aquí, en ese momento, se olvidó de los otros que estaban en la barca y se olvidó de Jesús que estaba ahí. No, a él le preocupaba su situación. Si nosotros estamos pensando en nuestras necesidades, en nuestros problemas, y nada más en esas cosas pensamos, los problemas de los demás se nos van a olvidar, ni nos van a importar. Entonces, nuestro egoísmo aflorará. Debemos dar ciertos pasos para vencer las dudas, para vencer los temores, para vencer la poca fe, la fe débil. Una cosa que debemos hacernos para empezar es preguntarnos por qué dudamos. Cristo le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? Esa pregunta que Cristo le hizo, debiéramos hacérnosla nosotros. Si somos honestos y nos hacemos esta pregunta, pudiera ser que simplemente haciéndonosla se acabaran nuestras dudas. Debemos obligarnos a contestarnos esta pregunta. Bueno, ¿por qué tengo temor? ¿Por qué estoy dudando? ¿Se acuerdan ustedes que Cristo a menudo le hacía preguntas a las personas que estaban enfrente de él? Él sabía las respuestas. ¿Por qué les hacía la pregunta? Porque quería que entendieran ellos qué era lo que estaba metido detrás del asunto, detrás del problema. Cristo sabe por qué nos metemos en problemas. Cristo sabe por qué tenemos temores, por qué dudamos. Cristo sabía que la fe de Pedro era poca. Cristo sabía que la fe de Pedro era débil. Y Él lo sabe todo acerca de nosotros, si nuestra fe es poca o si nuestra fe es débil. Entonces, debemos contestarnos a esta pregunta. ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué tenemos dudas? Y es posible que seamos beneficiados con la respuesta. Debemos enfrentarnos a nuestras dudas. No debemos permitir que las dudas nos rebasen. Pero yo les comentaba también, la otra vez, que todos los creyentes llegamos a dudar en ocasiones. Todos llegamos a tener temores en ocasiones. ¿Pero por qué dudamos? ¿Por incredulidad? ¿Por egoísmo? ¿Por soberbia? ¿Porque el diablo está metido en el asunto? ¿Porque somos egoístas? ¿Por qué dudamos? Hay hermanos que están bien y ustedes pensarán, bueno, yo soy cristiano y estoy mal. ¿Por qué hay cristianos que están bien?
Hay cristianos que casi ni tienen problemas, o a lo mejor tú crees que no los tienen, a lo mejor hasta los tienen más grandes que tú, pero tú ni lo sabes. ¿Crees tú que Dios puede ayudar a tus hermanos? Ama a tus hermanos, y a ti no te va a ayudar. ¿Será posible que Dios permita que te mueras así en medio de esta situación en la que estás? ¿Será posible que Dios permita que algo terrible nos acontezca, que nos ahogáramos en las olas? Entonces, si podemos descubrir la causa de nuestras dudas y de nuestros temores, eso puede servirnos de mucho. Pero también déjenme decirles que hay creyentes, hay cristianos, que se sienten indignos de que Dios les ayude. Dicen, no, es que yo he pecado mucho. Como yo he pecado mucho, no creo que Dios me quiera ayudar a mí. Sí, ha ayudado a mis hermanos porque ellos no han pecado tanto como yo. No merezco que Dios me ayude. Pero un cristiano no debiera pensar eso. Dios ama a todos los suyos, estén en la situación que estén. Si un cristiano gana 20,000 pesos al mes y otro gana nada más 4,000 pesos al mes, Dios ama al que gana 20,000 y no al que gana 4,000. ¿Cómo es eso? Debemos entender si nuestras dudas son razonables o no. Hermanos, ¿existe algún motivo para que desconfiemos de Dios? ¿Nos ha fallado alguna vez? Yo les digo que un motivo de las dudas puede ser nuestro egoísmo. El egoísmo es un enemigo terrible. Muchos no llegan a ser salvos nomás por egoístas. Y muchos creyentes no son santificados también por egoístas. ¿Por qué? Porque los inconversos son tan egoístas que piensan nomás en ellos. Se preocupan por ellos mismos. No pueden pensar en Dios. Nomás piensan en ellos. Entonces no pueden creer, no pueden confiar, no pueden obedecer. Y eso le puede suceder también a un creyente. O sea, hay tal cosa como creyentes egoístas. Si nosotros estamos en ese número, nos va a costar trabajo creer, confiar y obedecer. Si ustedes hacen la pregunta, bueno, si yo le pido a Dios que me ayude y no me ayuda, ¿por qué no me ayuda? Si nos profundizamos en el asunto, tal vez lleguemos a descubrir que nuestros motivos no son buenos, no son correctos. Si nuestros motivos por los que pedimos no son correctos, Dios no nos dará lo que le pedimos. Hay personas que piden y piden y piden y nunca reciben. ¿Por qué? Pudiera ser que no recibimos ayuda porque somos soberbios, porque tenemos una autoimagen que no corresponde a la realidad, que creemos que somos buenas personas. Bueno, si yo soy una buena persona, si yo oro, si yo doy una ofrenda, ¿por qué Dios no me ayuda? Ayuda a otros que ellos oran más que yo, ayunan más que yo, leen más que yo, por eso a ellos les bendice y a mí no. Si pensamos de esa manera, estamos mal. Nunca debiéramos pensar así. Una cosa es lo que creemos ser y otra cosa es lo que somos en realidad. Entonces, es posible que una cosa no corresponda con la otra. Tú crees que estás bien, pero eso es lo que tú crees. Dios pudiera pensar de una manera diferente. Pedro iba caminando sobre el agua y de repente, después de que dio unos 2 pasos, él pudo haber pensado, ¿yo? Pedro, estoy caminando sobre el agua, un mortal caminando sobre el agua, no, eso nunca se ha visto. ¿Cómo que un hombre camina sobre el agua?
Y pudo llegar a pensar, yo estoy caminando sobre el agua porque yo soy muy santo. En cambio, los otros que se quedaron en la barca, que no se atrevieron a bajar, ellos están mal, yo soy mejor que ellos. ¡Wow! ¿Entienden ustedes por qué empezó a hundirse? Ellos cometieron un error al quedarse. Si vieron que yo me bajé, si yo me atreví a bajarme de la barca, ellos debieron haber seguido mi ejemplo. Ellos están mal. ¿Quién sabe en qué cosas pensaría Pedro? No lo sabemos. Pero pudo haber habido algo de esto. Tal vez Pedro dudó de su motivación. Pudo haber pensado, bueno, pero ¿por qué me salí de la barca? Los demás se quedaron, a lo mejor yo debí de haberme quedado también, ¿para qué me bajé? A lo mejor pequé de soberbia, los demás fueron humildes y prefirieron quedarse en el barco. No sabemos exactamente qué pensaría, pero estamos escarbando en el asunto porque eso pudiera sernos benéfico a nosotros. El asunto es que nosotros debiéramos analizar nuestros motivos. ¿Por qué dudamos? Otra pregunta que debemos hacernos, ¿qué ganamos dudando? Pedro no ganó nada y nosotros tampoco ganaremos. Las dudas nada mejoran, todo lo empeoran. Si tenemos problemas y dudamos de Dios, desconfiamos de Dios, esos problemas no se van a quitar, al contrario. Hay veces en que Dios nos mete en una crisis tan fuerte que no nos queda otra opción que confiar en Dios. O sea, como que Dios nos acorrala, nos pone entre la espada y la pared. Entonces, como si Dios nos dijera, o confías en mí, o confías en mí. Pero ¿en qué circunstancias? Por ejemplo, si nos manda Dios una enfermedad incurable. Hay enfermedades que los médicos no te pueden ayudar. Hay enfermedades que tal vez encuentres ciertos calmantes, pero que Dios no te quita la enfermedad. Entonces, no vas a confiar en los calmantes, no te queda la opción más que confiar en Dios. Otro problema podría ser que de repente tienes una deuda que ya no puedes pagar, una deuda que se salió de control. ¿Cómo le vas a hacer para pagar todo lo que debes? Otro problema podría ser tener un hijo incorregible, un hijo rebelde, un hijo drogadicto, que lo has amenazado, lo has corrido de la casa y no entiende. ¿Qué vas a hacer? Otro problema podría ser que de repente se te quema tu casa, ya se acabaron todos tus muebles, ¿qué vas a hacer? No tenías dinero guardado, ¿ahora qué vas a hacer? Otra causa podría ser tus problemas con tu pareja. Los problemas con tu pareja pudieran ser tan grandes que solamente Dios puede resolverlos. Y Dios te lo hará entender, que la solución de esos problemas no están en tus manos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiere mantenerte humilde, quiere mantenerte a sus plantas. Solamente Dios te puede ayudar. Sientes que el agua te llega hasta el cuello, no te queda otra opción más que confiar en Dios. Hay crisis donde se nos acaban las salidas, ya no sabemos ni para dónde hacernos. ¿Qué vamos a hacer? Hay personas que tienen miedo de esto, de llegar a una situación así. ¿Saben por qué? Porque nunca han aprendido a confiar en Dios. Una persona que durante años confió en sí misma, en su dinero, en sus amigos, y no confió en Dios, ¿cómo le hará para aprender a confiar en Dios? No es nada fácil. Y si ustedes no han llegado a este punto de una crisis, de que no tengan otra opción más que confiar en Dios, si no han llegado, van a llegar. Y esto no es ser pesimistas, no, esa es la realidad. Dios es nuestro dueño. No, Dios no solamente es el dueño de los creyentes, no, Dios es el dueño de todos los inconversos, de todos los ateos, de todo el mundo. Y Dios sabe cómo humillarnos, Dios sabe cómo bajarnos los humos. Imagínense, hay hombres que tuvieron mucho dinero, que llegan a viejos, ya llegan a los 60, 70,
Hay iglesias en las colonias ricas. Asómense ustedes temprano. Hay hombres ancianos, así como un servidor, que están en esas iglesias católicas, y van a rezar. Cuando eran jóvenes no iban, ni a misa iban. Porque cuando ya están viejos, empiezan a buscar a Dios. Ya desperdiciaron su vida. Durante toda su vida nunca confiaron en Dios. Nunca creyeron en Él y nunca le obedecieron. ¿Por qué ahora? Cuando ya sienten pasos, dicen, bueno, a lo mejor Dios existe, pues yo me voy a meter a rezar, pues si en uno de estos me muero, pues a lo mejor Dios me perdona. Una persona que no aprendió a confiar en su juventud, ¿cómo va a confiar en Dios allá a esa edad? Dichosos aquellos que se convierten en la juventud. O sea, si ustedes aprenden a confiar en Cristo desde jóvenes, ya la hicieron, a confiar en Dios. Una persona que llega a los 60, 70 años, que no conoció el Evangelio verdadero, ¿cómo va a confiar en Dios a esa edad? Un católico, ¿cómo va a confiar en Dios? Un testigo de Jehová, un mormón, no pueden. Los únicos que pueden confiar en Dios y creer en Él y obedecerle son los que conocieron la verdad, los que conocen la verdad desde años anteriores. Aprendiste a confiar antes, aunque se te ponga difícil a los 60, 70 años, confiarás en Dios. Dios te enseñará. Ahora, si hay aquí jóvenes que no quieren confiar en Dios ahora, no quieren creer en Dios ahora, no quieren obedecer a Dios ahora, y piensan, voy a creer en Dios cuando ya esté viejo, voy a obedecer a Dios cuando ya esté viejo, te equivocas. Si no lo haces ahorita, menos cuando estés viejo. O sea que más te convendría creer, confiar y obedecer ahora y no estar esperando. Además, quién sabe si llegues a viejo. Nada garantiza que vayas a llegar. Hay personas que en su vida todo lo tuvieron y eran felices y reían y cantaban y se divertían y paseaban, y de repente les empiezan los achaques, de repente les descubren una diabetes de esas bien feas, o un cáncer, o un SIDA, o qué sé yo, y entonces se llenan de miedo. ¿Cómo van a confiar en Dios? Nunca quisieron hacerlo. Toda su vida confiaron en sí mismos. ¿Cómo van a confiar en Dios? Hay personas que son muy capaces, muy inteligentes, y ellos piensan, no, pues si otros son cristianos, yo también, yo voy a usar mi inteligencia, el día que yo quiera voy a ser cristiano. Te equivocas, las cosas no son así. Los cristianos somos cristianos porque Dios quiso, no porque nosotros quisiéramos. Bueno, sí quisimos, pero Dios nos hizo querer. Él lo hizo. El cielo no se puede ganar con inteligencia. El cielo no se puede ganar con astucia. El cielo lo compró Cristo y lo regala. La salvación es un regalo. El dinero no alcanza para eso. Una persona que durante toda su vida hizo todo lo posible por no creer, por no confiar, por no obedecer, ¿lo hará a los 70 años? Más te vale que lo hagas ahora y no esperes a sentir pasos. No esperes hacerlo cuando ya estés cerca de la muerte. Y nosotros que hemos creído, ¿qué ganamos dudando? Que Dios nos enseñe a confiar en Él a todos. Hay muchos que pintan la religión cristiana como un bastón. ¿Para qué sirve un bastón? Para apoyarnos en él. Muchos piensan que los cristianos tenemos la religión para apoyarnos en ella, porque somos inseguros, porque somos inestables, porque somos miedosos, porque somos cobardes, porque somos tontos.
Entonces dicen, no, yo soy inteligente, yo soy muy listo, yo no necesito de la religión. Y ellos piensan que nosotros nos metemos en la religión por lo que les digo. El cristianismo es para los débiles, para los tontos, para los que no confían en sí mismos. Pero esas personas que piensan así, ¿qué pensarán cuando lleguen a una edad muy avanzada y que les pegue un cáncer? ¿Qué pensarán? ¿Pueden evitar la necesidad de confiar en Dios? Esos que se burlan de los cristianos, va a llegar el día en que dejarán de burlarse y tal vez quieran buscar, tal vez quieran rogar, tal vez quieran suplicar y Dios ni los escuche. Dios les abrió la puerta, o más bien les invitaba a pasar por la puerta y no quisieron entrar. Van a llegar a viejos y descubrirán que no pueden entrar. Tienen 30 años, tienen soberbia. Tienen 40, tienen 50, tienen soberbia. Pero ya como a los 60 se les empiezan a bajar los humos. ¿Y qué harán cuando ya están en el lecho de muerte? ¿Se acuerdan ustedes de cómo termina el Sermón del Monte? El Sermón del Monte termina donde Cristo dice que los que edifican sobre la roca son sabios. Y va a venir el río y soplarán los vientos, pero no les va a hacer nada. Lo que construyeron permanecerá firme. Pero los necios, los que edificaron sobre la arena, vendrá el río, vendrán los vientos, vendrá la tempestad y va a derribar todo lo que ellos construyeron. Imagínense, vivir toda la vida egoístamente, pensando en ellos mismos, eso es construir en la arena, para descubrir a la mera hora que todo lo que levantaron a la mera hora no les sirvió de nada. Cuando Carlos Slim y Benjamín Salinas Pliego ya están en su lecho de muerte, ¿en quién estarán confiando? ¿En la bendición papal? ¿Van a estar esperando que llegue Francisco ahí a que les dé la bendición en la cama? ¿Qué van a hacer ahora, en ese momento? Debemos preocuparnos ahora, o más bien debemos prepararnos ahora para lo que vendrá. Porque si ustedes ahorita no están en crisis, no tienen graves problemas, están sanos, va a llegar el momento que van a tener graves problemas. Eso no es ser pesimistas. Todos vamos perdiendo la posición, vamos perdiendo la reputación, la salud, los reflejos, la dentadura, la visión, el oído, vamos perdiendo la flexibilidad. Todo se nos va acabando poco a poco. Y si a nosotros ya nos han sobrevenido algunas cosas duras como estas, también a ustedes les van a sobrevenir. Debemos estar preparados todos. Y esos que dicen que no necesitan un bastón, a ver si es cierto, que no lo necesitan. Y si nos metemos en graves problemas, debemos recordar el llamamiento de Dios. Vean el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas. Vean, Pedro se atrevió a bajar de la barca porque Cristo le dijo: ven. O sea, si Cristo no le hubiera dicho ven, él no lo hubiera hecho, o hubiera sido un necio si lo hubiera hecho. Bueno, ¿quién nos ha llamado a seguir a Cristo? Pues es Él. Somos creyentes, hemos sido objetos del llamamiento divino. Él nos ha dicho ven. Si el día de mañana nos metemos en graves problemas y tenemos el agua en el cuello, debemos acordarnos, hermanos, que nuestras vidas fueron predestinadas por Dios. Estamos viendo el tema de la predestinación. Nuestras vidas quiere decir cada detalle de ellas. Dios predestinó mis cualidades físicas, mi temperamento. Dios decidió quiénes serían mis padres, cuándo nacería, si sería pobre o si sería rico. Dios escogió
¿Quiénes serían mis abuelos? Dios determinó cada una de las circunstancias de nuestro nacimiento. ¿Cuántos hermanos tendríamos? El lugar donde viviríamos. Eso lo determinó Dios. Dios determinó todo, desde la hora de nuestro nacimiento hasta la hora de nuestra muerte. Tiempo de nacer, tiempo de morir, como dice Eclesiastés. Dios prefijó nuestro lugar. Dios prefijó nuestra posición, nuestra situación, nuestras circunstancias en esta vida. Vean, 1 Corintios, capítulo 7. Siete, 17. Pero cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Sí? Así haga, dice al final del versículo 17. Así haga. La versión antigua dice, así ande. Así como Dios nos llamó, así ande. ¿Sí? Vean, aquí está hablando el apóstol Pablo, o Dios detrás del apóstol Pablo, a todos los creyentes. O sea, cuando llegamos a ser creyentes, estamos en una situación, en X situación, así como Dios nos repartió, así debemos andar. Dice el 18, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. No, dice, quédense así como estás. Así como Dios nos repartió. Dice el 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Ahora ven el 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, no te preocupes. Dice, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Qué quiere decir esto? Si tú eres un esclavo, pero eres convertido, ya la hiciste. No importa que seas esclavo, eres convertido, delante de Dios vales más que tu amo. Aunque tu amo tenga mucho dinero, tú eres esclavo, Dios te ama a ti y no a tu amo. O sea, no te preocupes tú por eso. Ahora, imagínense un hombre que gana el sueldo mínimo. Puede pensar, el patrón es el dueño de la empresa y gana mucho dinero, y yo nada más gano el sueldo mínimo. No es justo. Pero dice aquí que tú debes estar contento y debes quedarte en ese trabajo. Eso no niega que si puedes conseguir un mejor trabajo, lo hagas. No, si puedes hacerlo, hazlo. Pero mientras no puedas, tú debes estar contento con ese trabajo y con ese sueldo. Si a Dios le place darte un mejor trabajo y un mejor sueldo, Él te lo dará. El asunto es que tú tienes que estar contento y agradecido con ese trabajo que tienes. Vean cómo dice 7:13, 1 Corintios 7:13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Tu marido es inconverso? ¿Tu marido te maltrata? ¿Tu marido te pega? ¿Tu marido te da poco gasto? Dice, no lo abandones. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar por él. Este versículo es tremendo. Hay algunas iglesias donde se atreven a decirles a las mujeres, no, si tu marido no es convertido, déjalo, divórciate, consígate otro. Pero los pastores de esas iglesias pasan por alto esto. Una mujer, aunque sea convertida y su marido no debe abandonarlo, a menos que él no quiera vivir con ella. Eso sí ya cambia todo, ni modo de que lo obligue. Entonces, tu conversión no tiene por qué cambiar tus circunstancias.
Si tú ganas poco, sirve a Dios haciendo bien tu trabajo. Eres barrendero, barre bien. ¿Vendes chicles? Véndelos y que Dios te ayude a progresar en eso. Tú estarás contento con eso. Pedro fue llamado por Cristo a andar sobre las aguas. Pero vean, cuando Cristo le dijo a Pedro, ven, él estaba ahí con él. Estaba cerca, al alcance de la mano. Los creyentes no andamos solos. Estemos donde estemos, aunque la situación sea difícil, nunca andamos solos. Todos hemos sido llamados a ocupar un puesto que tal vez nos haga sentir incómodos. Quisiéramos tener más dinero, quisiéramos una casa más bonita, quisiéramos tener un mejor carro, quisiéramos construir otro piso, no sé. Pero como sea, debemos estar contentos y agradecidos con lo que tenemos. Hay padres que les cuesta mucho trabajo cumplir con su llamamiento, con su ministerio. Madres cristianas que la tienen bien dura con sus hijos. Hijos creyentes que tienen padres inconversos, que la tienen bien dura con sus padres. Trabajadores que son convertidos y tienen compañeros de trabajo y los mismos jefes que se burlan de él. Pero estemos donde estemos, hermanos, Dios nos ha puesto. Y donde Dios nos ha puesto, no nos ha puesto al aventón. Dios nos ha puesto con sabiduría en el lugar donde estamos. El lugar donde estamos no es obra de la casualidad. No es casualidad que tengamos lo que tenemos, ni es casualidad que carezcamos de lo que carecemos. Esto no es fatalismo. Yo les decía el otro día que los cristianos no somos fatalistas. Si no puedes cambiar tus circunstancias, tú debes estar contento de todas maneras. El asunto es que estemos donde estemos, debemos aprender a estar conscientes de la presencia de Dios. Si ustedes logran eso, si ustedes están bien seguros de que Cristo está cerca, de que Él les escucha, de que ustedes son sus siervos, sus hijos, ustedes tendrán gozo y paz en la situación en que se encuentren. En lugar de tener tus ojos en tu pareja, en lugar de tener tus ojos en tu sueldo, en lugar de tener tus ojos en tu patrón, en lugar de tener tus ojos en la gotera del techo que se está cayendo, está agujerada la lámina, en lugar de tener tus ojos en eso, pon tus ojos en Cristo. No pongas tus ojos en tus cadenas, no pongas tus ojos en la ropa que tienes que lavar, en los trastes que tienes que lavar. Hay pobres madres que luego tienen un montón de trastes que lavar, pobres. Pon tus ojos en Cristo. Y si tú crees que Él determinó esas circunstancias, que Él determinó todo lo que te pasa, si tú crees que lo que tienes, Él te lo dio, y lo que careces, Él está detrás del asunto, tú estarás contento. Una persona que está consciente de la presencia de Dios, que siente cerca a Cristo, puede soportarlo todo. Hemos sido llamados, hermanos, a vivir por encima de nuestras circunstancias. Con la ayuda de Dios podemos. Somos llamados a vivir por encima de nuestro egoísmo. Dios nos ha llamado a vencer nuestras dudas. No debemos dejarnos vencer por ellas ni por nuestros temores. Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo. Nos preocupamos por nosotros y no por nuestro prójimo. No debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos aprender a preocuparnos por alguien que no seamos nosotros. Nos ha llamado Dios a vivir por encima del mundo. Dios nos ha dado un espíritu de amor. Y Él está con nosotros para ayudarnos. Recordemos, hermanos, que Él es omnipotente. Él es omnipresente. Él es bueno. Él es sabio. Él nunca comete errores. Y Él puede hacer
más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Debemos poner nuestra mira en Cristo, en las cosas de arriba. Debemos creer en su palabra, en sus promesas y orar conforme a ellas. Él puede fortalecernos, Él puede ayudarnos, Él puede enseñarnos cosas buenas aunque estemos viejos. Él puede enseñarnos trucos nuevos aunque seamos perros viejos. Además, cuando tengamos un problema muy fuerte, que nunca se nos olvide que nuestros problemas nunca son fuera de lo común, nunca. Como dice Pablo en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice. No os ha sobrevenido alguna tentación que no sea humana. O sea que todas las pruebas que tenemos, todas las tentaciones que tenemos, son comunes al género humano. Eso se aplica tanto a los creyentes como a los inconversos. En este mundo todos somos probados, todos tenemos problemas. No hay nadie en este mundo que no tenga problemas. Nuestras circunstancias no son algo nuevo, no son algo especial, no son algo extraordinario. Supongamos que a un creyente le da el cáncer y se muere del cáncer. ¿Cuántos creyentes a través de la historia se han muerto de cáncer? Pues si Dios quiere que muramos de cáncer, pues vamos a morir de cáncer. Pero un creyente, tal vez su fe sea tan débil o tan poca, que diga, no, yo no puedo soportar esto, al rato que me den los dolores, y si no tengo el medicamento, voy a estar soportando el dolor. Dicen que hay un cáncer que da unos dolores horribles. Pero Dios nos ayudará, hermanos. Y ese día, si nosotros morimos de cáncer, muchos creyentes a través del... Hay creyentes, hay inconversos que los corren de su trabajo. Le quitó su aguijón. La salida quiere decir que nos dará una válvula de escape. Las válvulas de escape, ¿para qué son? Pues para que no explote la olla express. Para eso son las válvulas de escape. Una persona puede decir, yo tengo tantos problemas con mi pareja que yo no puedo soportar, ya no aguanto. Estos problemas económicos que tengo, siento que me vuelvo loco, no me alcanza el dinero. Cuando Dios ve que de veras ya no podemos más, cuando Dios ve que de veras ya estamos hasta acá, es cuando abre la válvula de escape. ¿Sí? Ya cuando sentimos que nos vamos a volver locos, Dios abre la válvula de escape. El problema es que las válvulas de escape que se abren, se vuelven a cerrar. Pero Dios es fiel. Vean este texto, ni lo vimos. Primera de Corintios 10:13.
10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La palabra tentación es la misma palabra que prueba. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero vean la frase que está casi al empezar, que dice, pero fiel es Dios. O sea, esa válvula de escape la tenemos porque Dios es fiel, porque Dios no va a permitir que nos volvamos locos. Dios nos metió en el asunto, Dios nos va a sacar del problema, Él nos fortalecerá. ¿Cuándo fue cuando Cristo extendió su mano y agarró a Pedro que ya se estaba hundiendo? En el momento que ya se estaba hundiendo. Y otra cosa, cuando Cristo fue caminando a ellos, acuérdense, fue a la cuarta vigilia de la noche. O sea, cuando es la oscuridad más negra. O sea, cuando la situación esté más difícil, es cuando veremos la mano de Dios sacándonos del hoyo. Dios sabe, hermanos, que sin luchas no crecemos, sin dificultades no maduramos, sin aflicciones no aprendemos a ser útiles a nuestros semejantes. En una ocasión que hablábamos acerca de la fe, ¿se acuerdan también que yo les mencionaba que una tormenta, un huracán, hace que un árbol se mueva así? Pero cuando los árboles se mueven, ¿saben qué sucede? Que las raíces se profundizan, porque al moverse el árbol se mueve la tierra y las raíces más se hunden. Entonces, eso es lo que hacen las tormentas en nuestras vidas, hace que seamos más arraigados, que estemos más firmes. Si no hubiera pruebas, nuestra fe quedaría en pura teoría. Dios quiere que la fe se convierta en algo práctico, que no sea una fe puramente intelectual. Dios nos obliga a creer en Él, nos obliga a ejercer nuestra fe, a ponerla en práctica. Si tarde o temprano tenemos que aprender a confiar en Dios, ¿por qué no ahora? Debemos aprender cuanto antes. Hay niñitos que son tan necios que no aprenden a obedecer sin unas nalgadas. Bueno, pues si van a aprender con nalgadas, pues hay que darles las nalgadas. Pero si nosotros somos obedientes, ¿qué necesidad hay de que Dios nos dé nuestras nalgadas? Ustedes no le dan nalgadas a un hijo obediente. Entonces, creamos ahora, confiemos ahora y obedezcamos ahora, y no esperar a que las cosas se pongan duras, porque las verdaderas crisis que a lo mejor van a venir no nos vayan a hacer daño. Además, yo les comentaba el otro día que la prueba más dura que Abraham tuvo fue cuando ya tenía más de 100 años. ¿Cómo? ¿Cómo un pobre anciano tuvo esa prueba tan fuerte ya después de los 100 años? Pues a nosotros nos puede sobrevenir una prueba mañana pasado como nunca antes, más grande que todas las anteriores. Vean el caso de David. Cuando David cayó en adulterio, ya no era un joven. Cuando él era joven, no andaba en esas cosas. ¿Cómo es posible que ya después que llegó a una edad madura, cayó en la trampa? ¿Saben ustedes por qué cayó en la trampa? Porque confió en él mismo. Miró sus conquistas, obtenía la victoria donde quiera iba. No, pues yo soy el rey David. Nadie puede contra mí, nadie puede. Apartó sus ojos, en lugar de mirar a Cristo, se miró a sí mismo y vean lo que hizo. Dios lo humilló. Dios obligó a David a poner sus ojos en él y a no apartar sus ojos. El pecado que David cometió lo llevó con dolor a la muerte. Llegó hasta la hora de su muerte con dolor. Nunca pudo olvidar todo lo que ocurrió, todo lo que sucedió por su pecado. Y vean ustedes cuando Pedro negó a Cristo. Cuando Pedro negó a Cristo no es cuando él empezó a ser apóstol, ya fue hasta el último, ya había hecho muchos milagros, había escuchado tantas cosas. ¿Cómo es que le negó? Yo les dije hace rato que si no han tenido pruebas muy fuertes, a lo mejor mañana
o pasado mañana puedan sobrevenirles. Pero debemos estar preparados ahora. No sabemos qué vaya a suceder mañana. Hagamos hoy lo que tengamos que hacer para que la prueba no nos rebase. Debemos aprender a confiar en Dios ahora, en las cosas pequeñas, en lo económico. Confiar en lo económico es algo pequeño. Esto debiera ser fácil, pero para muchos no lo es. Hay muchos que se divorcian por problemas económicos. Incluso personas que dicen que son cristianas se divorcian por problemas económicos. No, pues es que me da muy poco, no me alcanza el dinero, yo no quiero vivir con este. Debemos aprender a confiar en Dios en la administración de nuestros recursos. Hablemos con Dios acerca de esto. A Dios le importa todo lo que a nosotros nos importa. A nosotros nos importa el dinero, pues hablemos con Dios acerca del dinero. Debemos aprender a confiar en Dios en cuanto a nuestra salud física, no en el seguro, no en el ISSSTE, no en el médico. Que Dios nos enseñe a confiar solamente en Él. Por el hecho de ser creyentes, eso no nos exime, eso no hace que estemos exentos de tener enfermedades crónicas, o cáncer, como les mencionaba, o de morir de un infarto. Los cristianos, aunque seamos cristianos, nos enfermamos como todo el mundo se enferma. Dicen los del Evangelio de la Prosperidad que los cristianos no deberíamos estar enfermos, pero si eso fuera cierto, también los brasileños, esos necios, de pare de sufrir, también se enferman. Debemos crecer en fe, poniéndola en uso, ejercitándola, usándola. Encontraremos en Dios, hermanos, todo lo que necesitamos para acallar nuestras dudas. Vean Mateo 8. Ocho 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? ¡Wow! ¿Qué hombre es este? Cristo calmará nuestras tormentas, hermanos. En lugar de espantarnos por los problemas, debiéramos espantarnos por la clase de Dios que tenemos. Este Dios nuestro es un Dios tremendo. Con Él nadie juega, contra Él nadie puede, a Él no le ganamos. Encontraremos en Cristo todo lo necesario para silenciar nuestras dudas, para callar nuestros temores. Dice: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Antes de esto ya habían visto muchos milagros, pero ahora, viendo su fe creció. Si Dios nos ha librado, hermanos, de tantas, nos librará de las que vengan. Él es todopoderoso, Él es bueno, Él es fiel, Él todo lo sabe. Estos descubrieron algo en Cristo como si fuera algo nuevo, pero ya lo sabían desde antes, ya sabían que Cristo era Dios, que Él era todopoderoso, pero sucedió que lo descubrieron como si fuera la primera vez, y así nos pasa a nosotros. Hemos visto muchas respuestas a nuestras oraciones, hemos visto su misericordia, hemos visto su poder, hemos visto su bondad, pero luego se nos olvida. Necesitamos que Dios nos refresque la memoria. Aunque las cosas anden mal, hermanos, Dios no está mal.
Dios nunca está mal. Nosotros estamos mal, pero Él no. Te damos gracias, Padre, porque tú estás bien, porque tú eres bueno y eres fiel, porque tú sigues siendo Dios, todo lo controlas, todo lo puedes. Oh Dios, es increíble, Padre, la clase de Dios que nosotros tenemos. Aumenta nuestra fe. Enséñanos, Dios, a través de nuestras circunstancias, a confiar en ti, a creer en tu palabra y en tus promesas y a obedecerte, Padre, porque la verdad es que te obedecemos muy poco. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.